dentro del espectro de un sistema normativo de un país cualquiera como el nuestro, hay otras normas que no tienen la estructura de una norma penal, como pueden ser muchas normas civiles o procesales, por ejemplo, que otorgan competencia a determinadas personas o que establecen determinadas condiciones para acceder a un cargo, Sí. o las normas constitucionales. Según el esquema de Kelsen, estas no serían normas genuinas, porque son normas que no tienen el acto coactivo. Entonces, Cosio critica eso y dice, no solamente eso, sino que en el esquema de Kelsen, la norma secundaria queda en un lugar bastante degradado. Y Cosio dice, la norma tiene la estructura de un juicio disyuntivo, o sea, es un juicio bien grande, y está compuesto por dos hipótesis, en las cuales en la primera hipótesis él coloca lo que denomina norma endonorma. Y la endonorma para Cosio conceptualiza la conducta lícita, en tanto y en cuanto, dice él, tiene igual importancia, aunque distinto sentido, que la conducta ilícita. Dice, la gente no es que está cumpliendo normas penales todo el tiempo, o sea, lo que hacen los delincuentes, sino que la gente hace las conductas lícitas. Vos, yo Que y los sería lo alumnos. normal. Que sería lo normal. Dice, ¿por qué Kelsen degrada tanto a la conducta lícita? Entonces, él dice, hay que poner la conducta lícita en su verdadero lugar. Primero lo lícito, que es lo que la gente en su mayoría realiza. Y luego, disyuntivamente, podremos poner lo ilícito más la consecuencia coactiva. Entonces, es una norma muy grande, que tiene una parte que se llama endonorma, que son las conductas lícitas, deber o prestación, o el que no realice el deber jurídico va a realizar el supuesto contrario más una consecuencia. La segunda parte de la norma, él la denomina perinorma. Entonces tenés, primera parte endonorma, en un país democrático, primera hipótesis, donde se respeten la libertad de las personas, debe ser el respeto por la libertad de ellas, o aquel que prive de libertad a alguien deberá ser penado con X pena. Es una norma larga. La disyunción siempre está entre las conductas. Bien. Una conducta lícita o, la contrario, conducta ilícita más la sanción. La misma importancia, distinto sentido jurídico. Bien. El otro era distinta importancia. Bien. Primaria y secundaria. Bien. Esa es la diferencia entre uno y otro. En uno y otro. Más allá de la diferencia de los nombres, que no solamente eso. Y cuando nosotros estudiamos este tema, lo relacionamos con lo que es la pirámide jurídica. La pirámide jurídica es una forma de ver el sistema jurídico en cuanto a que estas normas que conforman un ordenamiento jurídico no se encuentran todas hechas un revoltijo, sino que están ordenadas o sistematizadas de acuerdo a algún criterio. En principio, el criterio más común que se ve en una pirámide jurídica es el criterio de la generalidad. A normas más generales y abstractas, más arriba de la pirámide están, menos son, ¿no? A más particulares y más concretas, más son. Por eso las sentencias son normas particulares y concretas, y la Constitución o normas constitucionales, que son las más generales, son menos, que están arriba. Bueno, él dice que una norma o las normas del ordenamiento jurídico son válidas porque existen. Entonces hace especial hincapié en la validez. Una norma extrae su validez de una norma jerárquicamente superior. Y se establece lo que se denomina la cadena de validez de las normas. La inferior extrae de la superior y así sucesivamente hasta llegar a la más abstracta. Cuando llegamos a la más abstracta, cuando él llega, llegamos a la constitución positiva, o sea, la constitución escrita. Cuando le preguntan a Kelsen, bueno, ¿de dónde surge la validez de esta constitución? Como él no puede seguir con otras constituciones positivas o otros documentos escritos humanos, porque si no sería infinito, lo corta con una invención que se llama norma hipotética fundamental. Hipotética. Se llama fundamental porque sería lo que otros denominan constitución en sentido lógico formal, no es positiva, es un presupuesto epistemológico, que es un presupuesto científico que permite cortar la cadena de validez, pues si no seguiríamos. Acuérdense que él no es un naturalista. No. O sea, no podemos echar mano al derecho natural ni a Claro. nada. Y con esa norma hipotética fundamental justifica la validez de todas las normas de la Constitución positiva y de todo el resto de las normas del ordenamiento jurídico, o sea, de la pirámide. Por eso hipotética. Por eso es hipotética, pero eso es un presupuesto científico, que él inventa, que también por supuesto es criticado, porque de hecho
ese presupuesto hipotético se refiere a hechos, porque él dice que ahí coincide el presupuesto del principio de efectividad. Es un poco más complicado de explicar. Implica que las personas, por el principio de efectividad, cuando alguien manda normas constitucionales, la mayoría de las personas obedece. Por lo tanto, las normas se hacen efectivas, dice él, y por lo tanto existen. ¿Cuántas personas? Muchas, la mayoría. Se refiere en realidad a un hecho, el hecho de la obediencia. Está bien, está bien. Te voy a hacer una pregunta, pero ya de tipo personal. A ver. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que es, o qué es lo que vos percibís con respecto a la tendencia con esta posición de los positivistas, los naturalistas? Porque hay varias posiciones, y dentro de estas posiciones se habla de una posición superadora de lo que es aislar y reducir el derecho solamente al ámbito de la norma, por eso el reduccionismo. Entonces quería saber qué es lo que vos opinás, si son válidos los principios de aplicación universal, cómo lo podemos hacer para enganchar con la norma. Bueno, en realidad el positivismo, que es una concepción que es bastante amplia en cuanto a los fundamentos que tiene, en esta concepción de aislamiento en realidad lo que pretenden es lograr la objetividad. Pero el problema se presenta cuando, por ejemplo, los jueces tienen que resolver un caso. Entonces, ¿cómo hacer que el juez sea tan imparcial o tan objetivo? El juez no valora, porque los valores son subjetivos. Entonces, hay como una contradicción ahí entre lo valorativo y lo normativo. La tendencia es no ser absolutamente naturalista, pero sí tener en cuenta como visión superadora las cuestiones valorativas dentro de un marco normativo, porque las normas en sí encierran valores que se persiguen. Claro, yo pensando sobre todo porque, bueno, nosotros siempre decimos que el derecho puede ser justo o injusto. Sí. El derecho es derecho. Algunos dicen que el derecho injusto no existe. Exactamente. Entonces, por eso la aplicación de la teoría de los valores, y pensando también en cuestiones históricas como el juicio de Nuremberg, por ejemplo. Bueno, ahí se da, por el juicio de Nuremberg que se da en Alemania, es cuando se da el resurgimiento del naturalismo, porque se vuelve a conectar normas y valores. Claro. En ese sentido. Pero siguen fuertes todavía las corrientes positivistas con sus fundamentos, porque son fundamentos científicos. Sí. El fundamento científico prevalece sobre otro tipo de fundamentos. Sí, y la justicia, o todo lo que tenga que ver con la justicia y los valores jurídicos, es muy difícil de comprobar científicamente. Yo puedo decirte que determinado hecho es justo, como cuando yo le digo a los alumnos. Si yo aplazo a un alumno, hay un hecho donde hay una persona respecto de otra, ¿no? El examen, yo digo es justo aplazarlo. El alumno que va a pensar. Que es injusto, pero el hecho es uno. ¿Qué es lo verdadero ahí? Y ahí hay que ver si es objetivo o no. ¿Qué es lo verdadero? Exactamente. Queda la pregunta. Queda la pregunta. Muchísimas gracias entonces por venir. Ha sido un gusto. Espero que les haya sido útil. Sí, seguro, porque aparte son temas complicados. Bueno. Así que bueno, nos vemos en el otro módulo. Bueno, volvemos y después que han visto la entrevista con el profesor Gustavo Walter. El profesor Gustavo Walter, además de saber muchísimo sobre los temas sobre los que nos ha ilustrado, ha aportado algunas cuestiones esenciales sobre lo que es el análisis de
algunas cuestiones muy debatidas en el derecho. Nos ha aportado una visión bastante completa de lo que es el iuspositivismo y el iusnaturalismo. Nos ha aportado también las concepciones sobre la norma que tienen Kelsen-Icosio y la manera de poder analizarlas. Vamos a retomar algunas cuestiones esenciales en este módulo para poder completar, palabra muy ambiciosa, siendo que ha estado Walter con nosotros, para poder de alguna manera circunscribir y poder cerrar algunos conceptos. Fíjense que nosotros cuando empezamos a hablar con el profesor Gustavo Walter, estábamos hablando del derecho en sentido objetivo. Es decir que para nosotros era importante decir, bueno, una vez que nosotros sabemos que está el derecho en sentido subjetivo y objetivo, el derecho en sentido objetivo es el que más nos preocupa en este momento, porque los derechos en sentido subjetivo ya están garantizados y tienen manera de proteger. Pero ¿qué entendemos por derecho objetivo? ¿Qué entendemos nosotros por conjunto de normas que rigen nuestra convivencia en la sociedad? Y es ahí cuando se nos planteaba con Gustavo el interrogante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Positivistas o iusnaturalistas? Cada uno tiene una posición, cada uno tiene una opinión. Si ustedes se fijan, entonces, ya en la placa, tenemos definiciones de derecho. Y las definiciones de derecho son las definiciones de derecho en sentido objetivo. Tenemos dos posiciones, que son el iusnaturalismo y el positivismo o positivismo jurídico. El iusnaturalismo, que es una posición que se basa en una concepción del derecho natural, hace hincapié en normas y principios universales y tiene dos tipos de acepciones, el iusnaturalismo teológico, y el iusnaturalismo racional. Por otra parte, el positivismo se compone de una noción que ustedes habrán escuchado, que ya también lo dijo Walter, que se compone solamente del ordenamiento de un lugar determinado. Se le quita todo valor a las normas jurídicas, entonces entre estos se critican. ¿Cómo podemos hablar de esto? Podemos decir, a ver, si nosotros queremos saber qué es derecho, tendríamos que ver qué dice un iusnaturalista y qué dice un positivista. Ojo que estas nociones no es que son históricas y son de esta época nada más, sino que también trascienden a nuestra época. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho allá lejos y mucho tiempo, nosotros teníamos posibilidades de inscribirnos en cátedra A o B, depende de las tendencias. Una era de tendencia iusnaturalista y otra era de tendencia positivista. Yo me anoté en la positivista, pero me anoté en la positivista porque no me quedaba otra que anotarme ahí. Yo no tenía idea de lo que se trataba. Y después me di cuenta. Fíjense ustedes, los iusnaturalistas que se basan en lo que es el derecho natural, hablan de un derecho que está dirigido a los hombres, que está hecho por los hombres, pero que a su vez está respetando algunas cuestiones que tienen que ver con carácter universal. Es decir, no se circunscriben a ideas o a religiones, sino que habla de algo un poco más superior a los hombres. Obviamente que todo lo que sea iusnaturalismo tiene origen en una concepción divina del derecho. Y la concepción original era el iusnaturalismo teológico, que decía que en realidad el hombre conocía, pero a través de la fe. Era la época en la que no se permitía a la gente pensar. Hay una película, que es El nombre de la rosa, por ejemplo, en el que se muestra claramente cuál era la problemática de la gente que trataba de acceder a escrituras y acceder a los libros y tratar de conocer no a través de la fe, sino a través de la razón. Por otra parte, tenemos entonces, después superando esto, y cuando yo les hablo del nombre de la rosa, les hablo de una película de que se remonta a la Edad Media, es decir, donde la Iglesia tenía un fuerte peso en lo que eran las decisiones humanas, y si no estábamos de acuerdo, la Inquisición nos caía encima. Y de ahí en adelante podíamos ser lapidados, torturados, quemados, tachados de infamia, etcétera, etcétera. El tema es que lo importante en ese momento era que se conociera a través de la fe, y todo giraba alrededor de Dios, y no había otra ley que la ley divina. En cambio, cuando se va cambiando un poco el pensamiento,
se va viendo que la fe es importante, pero también es importante la razón, dentro de lo que es la corriente ius naturalista. Entonces aparece Santo Tomás de Aquino, que no niega la fe, pero también le agrega a este condimento, le pone el condimento de la razón. Y dice, el hombre también conoce a través de la razón, o sea, conoce la luz del conocimiento a través de la razón. Santo Tomás, para nosotros, fue el fundador del ius naturalismo racional, y que dice, y que lo que hace es hablar de un derecho natural aplicado al derecho de gentes, se habla de un derecho de gentes, y que elabora principios que son de validez universal. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, estos principios de validez universal, por ejemplo, están muy relacionados con lo que nosotros hoy llamamos derechos humanos, ¿sí? El derecho a la dignidad. ¿Y qué? ¿Tenemos que ser dignos acá y no en otro país? No. Eso es lo que diría un ius naturalista. Estos principios de validez universal, en realidad, tienen que ser válidos absolutamente en todos los territorios de la misma manera. Y si ustedes escucharon cómo es el pensamiento árabe, ¿sí? Yo voy a hablar del pensamiento pakistaní. Y si un pakistaní cree que tiene el derecho de mutilar a su mujer porque ha creído que es infiel, esto es una cuestión de hace poquito, ¿sí? Es una noticia que se salió hace un par de años. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Admitir este tipo de cuestiones? No, porque si nosotros nos circunscribimos solamente al derecho puro y frío de ese momento, tendríamos que decir, bueno, el pakistaní en realidad tenía razón, pero si le ponemos los principios de habilidad universal, caen estas cuestiones. Por eso es que los naturalistas critican al positivismo, porque el positivismo en realidad dice, ojo, en realidad el derecho es el derecho de un lugar determinado y es el conjunto de normas de un derecho de un lugar determinado y se abstraen de cualquier otro tipo de conocimiento. Es decir, no es que no lo consideren importante, no lo consideran científico, que es diferente. Por eso es que los naturalistas, los bionaturalistas, les critican a los positivistas y le dicen, ojo, estos positivistas son reduccionistas. ¿Por qué? Porque reducen el espacio de pensamiento a un ámbito y una época determinada. Vamos a seguir entonces, porque lo importante para llegar a hablar de derecho y moral, que es la distinción a la que yo quiero llegar, es hablar de la justicia. Si nosotros hablamos, bueno, hay una corriente ius naturalista, hay una corriente que es positivista, les puedo decir, bueno, son corrientes. Actualmente las tendencias van de uno y del otro lado, es decir, son más bien eclécticas. ¿Por qué? Porque el derecho, en realidad, y ustedes escucharon lo que decía el profesor Gustavo Walter, el derecho en realidad no es, se puede decir que el derecho no puede ser injusto. En realidad las normas pueden ser justas o injustas, pero la idea es que el derecho sea justo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la teoría de los valores, la parte axiológica, ¿se acuerdan que yo les dije? Está el valor justicia como valor supremo, ¿sí? Y nosotros tenemos, dentro de lo que son las concepciones de justicia, distintas maneras de definirlos. Las negativistas que dicen que la justicia varía según el tiempo y el lugar. Y las positivistas o las afirmativas que son las que dicen, no las positivistas, sino las afirmativas, que son aquellas que dicen que la justicia es un valor universal. Gracias a Dios que existe esta concepción, porque si no, no podría haber ocurrido lo que nosotros vimos en la entrevista del módulo anterior, de condenar a los criminales de guerra nazis, por ejemplo, en el juicio de Nuremberg, donde se vio que el sistema jurídico era perfecto, pero era injusto. Entonces, al aplicar la justicia, este frío acero de las normas, como yo digo, quebró estas normas y pudo aplicarse la noción de derechos humanos y se pudo castigar a quien tan duramente castigaron a sus opositores. Por otra parte, también dentro de las teorías de negativistas tenemos los griegos, escépticos y sofistas, que decía que dependía del tiempo y el lugar, es decir, no niegan la justicia, sino que la relativizan. El materialismo, que justamente lo que hace es hablar de lo que es la clase proletaria. El utilitarismo, que tiene una noción maximizadora y dice que es justo lo que hace más feliz al mayor número de personas.
También tenemos dentro de las teorías, dentro de las teorías afirmativas, en las que yo personalmente me enrolo, aquellas concebidas por los clásicos, por Platón, por los romanos, por Santo Tomás y la escuela clásica del derecho natural. Todos ellos hablan de lo que sería la justicia, dar a cada uno lo suyo. ¿Pero de acuerdo a qué? ¿De acuerdo a lo que tiene? ¿Solamente de acuerdo a un determinado lugar? No. También de acuerdo a aquello que es de principio de validez universal. Es decir, lo que es justo acá tiene que ser justo en otros lados. Es por eso que con Gustavo nos quedamos pensando hace un ratito si realmente es fácil de decir qué va a ser justicia. Para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que adoptar una estipulación o una definición. Entonces decimos, la justicia como valor absoluto universal, dentro de lo que es la teoría axiológica del derecho, está arriba en toda la pirámide de valores. Y la que en realidad va a hacer que después podamos hablar de la paz, del orden y de la seguridad, como valores pilares que están apuntando a la justicia. La paz no es paz si no es justa, la seguridad no es seguridad si no es justa, y el orden no es orden si no es justo. Porque orden, pueden ser ordenados los delincuentes, por ejemplo, pueden ser muy ordenados para matar a una persona, pero sin embargo esto no es justo. Por eso sí, a este orden lo apuntamos hacia la justicia, vamos a tener la concepción que nosotros deseamos desde el punto de vista del derecho. Por otro lado, y ya para ir terminando esta otra parte, tenemos que hablar de lo que es para nosotros el derecho inmoral. Fíjense que nosotros hemos estado hablando de lo que es el derecho objetivo, de lo que es el derecho subjetivo. Hemos enfocado nuestro análisis en el derecho objetivo. Y dijimos, bueno, el derecho objetivo no es todo igual, sino que se lo interpreta de diferentes maneras. El ius positivismo y el ius naturalismo lo que hacen es darle una acepción diferente a cada uno de los tipos de derechos. Yo les dije, y también lo acordamos con el profesor, que en realidad para nosotros es deseable hablar de una posición intermedia, en el que sí se respeten las normas de un lugar, pero también se tenga en cuenta esta teoría de los valores, que es de la que nosotros acabamos de hablar, de mencionar y de criticar. Fundamentalmente, cuando estamos hablando de estas normas, estamos hablando del derecho como necesario para regular el comportamiento humano. Y dijimos, esta norma tiene que ir teñida de valores. Pero en realidad, como podemos hablar de diferentes maneras de regular el comportamiento, podemos diferenciar lo que es derecho de lo que es moral, ¿sí? Y en realidad, el derecho es un conjunto de normas que primero, son bilaterales porque abarcan a la otra persona y son impuestas por otra persona. ¿Quién hace derecho sino los legisladores? ¿Quiénes son los que hacen las leyes? Aparte, son heterónomas, es decir, no son autoimpuestas, sino que son impuestas por otra persona. Por otra parte, son coercibles, es decir, si yo no cumplo con una norma jurídica, voy a ser sancionado. Sea que nosotros hablemos de las normas según Kelsen o según Cosio, ¿sí? Pero a toda acción sigue su sanción. A esto se llama coercibilidad, es decir, significa que son exigibles por medio de la fuerza. Por otra parte, tienen una sanción institucional prevista. Entonces, si nosotros empezamos a pensar en el derecho, decimos, ¿quién lo dicta? Lo dicta el legislador. ¿A quién está destinado? Y a los destinatarios o a los habitantes de un determinado territorio. ¿Ante quién se responde si no se cumple? Se responde ante el tribunal, porque hemos violado una norma jurídica. En cambio, la moral tiene un concepto totalmente diferente. La moral es unilateral. Nos la imponemos nosotros mismos. Aparte, la moral es autónoma, es decir, existe independientemente de las otras personas, es decir, son cuestiones, son normas dictadas a través de nuestros propios valores. No es coercible, es decir, yo puedo ser moral o inmoral. Y aparte, la sanción, es decir, si yo no cumplo con un código moral, puedo tener una sanción moral o interna y a veces un rechazo o un reproche social. Para nosotros es importante que se tenga en cuenta que el derecho, si bien está separado de la moral, no puede prescindir de valores. Es por eso que muchas veces hay algunas cuestiones que han sido tratadas
vinculando lo que es derecho de moral. Fíjense ustedes que una norma de derecho sería no matar. Si matamos, somos castigados. Una norma moral es ser honestos. Si no somos honestos, quizás tengamos cargos.